Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Andrés Márquez y los saludo nuevamente en esta emisión de Desafíos en Familia. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos por acá? Que los que nos visitan y los que nos visitarán. Pues esperemos que muy bien, esperemos que esta pandemia la estemos pasando cada vez, eh, que cada vez sea menos difícil. Decir cada vez mejor es un poco más complicado, pero por lo menos que sea cada vez menos difícil y que Sí, nos vayamos aproximando a sentirnos cada vez con mayor entusiasmo y con mayor ganas de poder salir adelante de todo esto que nos está sucediendo, ¿no? de Esa salir tiene que al ser, mundo. esta tiene que ser nuestra plataforma de despegue para todos. Así es que, pues bueno, Sí. les damos la bienvenida. Yo soy Andrés Márquez, me acompaña como todos los jueves Josefa Galván, quien es especialista en neurociencias. Y pues bueno, el día de hoy, como hemos venido platicando durante el mes de febrero y ahora que en esta primera emisión de marzo, vamos a hablar de el amor, ¿no? Y hemos hablado del amor de pareja, de cómo funciona, y hoy también nos vamos a centrar en el amor de pareja, pero nos vamos a ir sobre todo con algunos mitos del amor de pareja. ¿Y qué es eso que desconocemos del amor? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ¿Qué es eso? desconocemos del amor? Bueno, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con ciertas creencias y una de ellas es que el amor se produce en el corazón. Incluso en una ocasión, un alumno del programa de coaching, cuando estábamos hablando acerca de la parte de neurociencias y demás, y que decíamos que el enamoramiento y el amor no ocurren en el corazón, sino ocurren en la cabeza, en el cerebro, aventó la silla, o sea, gritó, he vivido engañado todo este tiempo, entonces, ¿por qué a mí me duele acá? Y fíjate que eso es interesante, ¿no? Cuando en realidad acá no duele. Entonces, Claro, bueno, es un reflejo mental al final de cuentas, ¿no? Y el cerebro puede hacer que nos duela la uña más chiquita del dedo del pie, si así lo desea, o si así tenemos el impulso, sobre todo, que externo o interno, que hace que nos duela. Pero regresemos al punto, el corazón. Entonces, esto de tú sabes que te quiero con todo el corazón, te amo con el corazón, te lo entrego de corazón, ¿realmente es una mentira? no es una mentira, es una metáfora. Es en Bien, realidad eso. Porque bueno, recordemos que el corazón durante mucho tiempo se consideró el órgano más importante y para mí lo que representa es eso que si el corazón era lo más importante porque era la señal de vida, era lo que nos permitía vivir o morir, entonces eso era como que te entrego lo más preciado de mí. Sin embargo, cuando pues ya el corazón se puede ya se puede operar y se puede poner, implantar otro, etcétera, o que ya se pueden hacer otro tipo de conexiones, pues entonces quien gana el terreno, pues sería el páncreas, por ejemplo, pero ya también el páncreas se ha hecho algo así, pero no se oiría bonito decir te quiero con todo mi páncreas, ¿verdad? sí, porque eso sonaría muy de bilis, de demasiada bilis o demasiada insulina, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no suena bien. Y esta idea de que es una metáfora, me gusta. Es decir, es una forma en la que nosotros tenemos de canalizar nuestra emoción y decir que proviene de algún lugar, y en este caso del pecho, del corazón, ¿no? O de las entrañas. A mí me gusta mucho esa expresión, por ejemplo, y simplemente para explicarla. Hice un entripado, Ujú. ¿no? O sea, o esto es algo muy entrañable. Y se refiere precisamente a eso, a las entrañas, Las pero vísceras. no es allí donde surge el sentimiento. No es allí, probablemente es ahí donde lo reflejamos nosotros culturalmente. Pero ¿qué sucede en realidad? Pero es que se producen neuroquímicos. Y por ejemplo, mucho del procesamiento de las emociones y demás se conectan con el lado izquierdo, con la parte de nuestro corazón, porque estas ocurren más en el lado derecho, y la amígdala y el hipocampo. Entonces, cuando baja todo esto a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, pues por supuesto que genera reacciones, incluso las mariposas en el estómago, los ruidos en los intestinos, todo eso tiene que ver con conexiones neuronales que llegan hasta allá y se están segregando neuroquímicos, hormonas y todos que están cambiando, se alteran, se producen más o dopamina o serotonina y eso provoca todo ese movimiento. Entonces, si tenemos, si hay un movimiento real, si es químico, si es neuroquímico y nosotros tenemos sensaciones en esta parte aquí. Pero no es que acá se produzca el amor, sino tenemos un montón de sensaciones. Claro, y de alguna manera es el reflejo cultural que le hemos dado, ¿no?
Incluso los corazones que tienen aquella forma encantadora no se parecen ni remotamente a lo que es realmente aquella válvula primaria, ¿no? Que es el corazón, o aquel conjunto de válvulas más bien, que es el corazón, ¿no? Sí, pero Y sí, si uno ve, por ejemplo, si uno ve el corazón, lo ve feo, ¿de acuerdo? Pero sí, ya claro. como lo dibujan, que lo ponen bonito, pues ese es el de Cupido y todo eso, sigue siendo metáfora, ¿no? Los poetas, por ejemplo, que usan un lenguaje metafórico para todo esto, pues de alguna manera están estimulando nuestro hemisferio derecho y es, ay, qué bonito se oye, ay, qué padre está, ay, qué bonita flor. O sea que realmente el corazón no es como lo pintan, ¿no? Exacto. Eso sí lo podemos decir. Igual que los leones, no son como los pintan. Y bien, oye, y a ver, vámonos con otro mito. ¿Qué hay con eso de la media naranja? ¿No? De sentirnos que nos falta una parte, que nos falta una mitad, que somos unos seres incompletos si no encontramos a nuestra pareja o a la otra mitad. Eso es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que pasa es que fíjate que todo eso tiene que ver mucho con el hemisferio derecho y con el sistema límbico, porque es simpático todo, ese lenguaje es sublime al mismo tiempo, es inefable, porque son cosas que no se pueden explicar tan sencillamente, entonces usamos la metáfora. El ser humano tiende a hacer eso, dibuja en metáfora, hay que ver las pinturas. Pero ahorita que decías esto de la media naranja, me acuerdo de una amiga que decía, pues en lo que consigo mi media naranja me ando exprimiendo unas mandarinas, ¿no? O unos limones, Claro, lo claro, que claro. encuentre, ¿no? Sí, en México tenemos un dicho maravilloso que es a falta de pan, tortilla, ¿no? Exacto. Entonces, al final de cuentas es eso, es buscar alternativas, pero de alguna manera no nos condena un poco querer encontrar la media naranja a pensar que si no encontramos esa media naranja estamos incompletos. Yo creo que tiene mucho que ver, y eso es una interpretación, no es real, ni lo tengo fundamentado, ni lo he buscado como investigación, pero pensemos que nosotros estamos construidos en pares. ¿Sí? Ujú. Tenemos dos piernas y tenemos papá y mamá, tenemos dos hemisferios, tenemos dos brazos, tenemos casi todo, estamos en pares. Entonces, si observamos, por ejemplo, las funciones del cerebro, pues el hombre se identificaba como la parte racional y la mujer como la parte emocional, hasta que se descubrió que tenemos un Sí, que cerebro es completo cada quien, ¿no? otro mito, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, mi interpretación es que a eso se debió en gran medida que dijeron, "No, pues como que el hombre vino a plantar ciertas cosas y la mujer la otra. Entonces, yo no estoy completa si no está la otra parte, como si tuviéramos un cerebro incompleto, pero no es así. En realidad es que buscamos ciertos elementos de complemento. Que, pues si el otro es más racional y yo soy más emocional, qué padre. O si es más estructurado, o si es más creativo, bueno, pues ya nos vamos complementando, como en los negocios, porque todo es de pareja. Los socios son de pareja, puede haber 4, 6, 8, pero sin embargo lo que se busca es el complementarse. Y eso ha provocado, y también culturalmente se dice mucho, es que necesitas tu pareja, para eso se dice pareja, si no, no se diría de otra manera, ¿no? Podemos decir entonces que culturalmente nos ha influido esta idea de que nos falta algo, pero también tiene reflejos químicos, ¿o no los tiene? Eh, no necesariamente para la media naranja, no. Yo creo que esto lo podríamos relacionar con el concepto de unicidad, que durante mucho tiempo no se trabajaba con ese concepto. Primero decíamos que éramos únicos, después se cambió, que éramos complementarios, después viene otra vez un trabajo de la unicidad. Son como ciclos que se van dando. Incluso, por ejemplo, antes se decía, no, tú no te reconozcas, reconoce primero a los otros y luego no, pues trabaja contigo y trabaja tu autoestima y entonces reconócete y el autoconcepto, pero entonces ya me veo como una persona individual, como un sujeto único y que se relaciona con otros. Y Y que todos se estos basta a sí cambios, mismo, perdón, y que se basta a sí mismo en ese claro, sentido. ajá. Incluso se reaparece el concepto de independencia nuevamente. Entonces, todos esos son movimientos culturales, sociales que van influyendo en la manera en que interpretamos. Ahora tú le dices a una mujer que está esperando que busque su media naranja y casi te golpean. Claro, claro. Sí, porque de alguna manera eso es importante lo que estás diciendo. O sea, somos seres únicos. Y si bien para la reproducción sí tenemos que buscar a una pareja, porque bueno, pues todavía nosotros nuestra reproducción es sexual, quizá algún día evolutivamente seamos asexuados o podamos concebir de una manera única, pero por lo pronto no. Y parece que la tendencia es a que no sea así.
existe entonces esta idea cultural que se ha convertido en un mito, pero no es verdad, ¿no? Y a esta idea va pegadita, pegadita a aquella otra del bolero, ¿no? De solamente una vez amé la vida, solamente una vez entregué el alma, solamente una vez, ¿no? De verdad, solamente una vez. De verdad estamos configurados así tan drásticamente como para nada más amar una vez en la vida. Mira, yo creo que ese es otro mito y otra programación, como la de la felicidad o la del sufrimiento. Tienes que sufrir para que obtengas algo en la vida, o pues no se puede ser feliz totalmente, o te casas para siempre, te casas hasta que la muerte los separe. Ese tipo de cosas pertenecen a épocas. Y eso nos marca, pero también nos lastima porque nos inhibe muchas cosas. Y en términos de pareja, culturalmente nos han dicho que se casa uno para siempre, hay que escuchar la epístola de Melchor Ocampo, cuando le están leyendo, en la iglesia, cuando se hacen los votos. Entonces, las instituciones, no sé por qué han insistido en que uno es para una sola persona o que la relación va a perdurar cuando nos damos cuenta que no. Y la otra es que en realidad las personas nos enamoramos más de 7 veces en promedio. No es que les toquen 7 mujeres, que incluso antes decían, a un hombre le tocan 7 mujeres, ¿no? Claro, Ese claro. fenómeno de enamoramiento ocurre tanto para los hombres como para las mujeres, pero las mujeres no lo expresaban, aunque muchas, claro que incurrían en infidelidad. Claro, que es también un modelo que está cambiando, pero de ese hablaremos después, de ese hablaremos después. ¿Cómo es que están cambiándose ahora los modelos de nuestra forma de relacionarnos en el amor? Centrémonos en la pareja. Entonces, tocaste un punto, la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Por lo menos aquí en México, para quienes nos ven desde alguna otra parte del mundo, cuando la gente se casaba, se leía la epístola de Melchor Ocampo, una carta que escribió Melchor Ocampo. Y dentro de esa se decía que era una unión en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separara, lo cual pues se antoja un contrato bastante complicado. Ya nada más cuando te leen las cláusulas dices, híjole, ¿y dónde ganamos? ¿No? O sea, aquí, ¿dónde está el ganar, ganar? Parecía más que una cláusula de matrimonio, parecía una condena perpetua, ¿no? Y no porque no amaras a la persona, sino por la condición de cómo lo estaban leyendo. Pero es un contrato mercantil en realidad, porque en la pobreza y en la abundancia y no sé qué cosa, prosperidad y en la pobreza van a estar juntos. Y nos damos cuenta que eso no pasa. Creo que tanto el matrimonio como muchas otras cosas eran como aspiracionales a que eso ocurriera. Y creo que fue una manera, porque esa parte no la he estudiado, la del cómo surgió lo de la epístola y eso, yo creo que fueron algunos candados que pusieron ciertas instituciones, como la iglesia y el gobierno, para controlar ciertos fenómenos sociales. Porque recuerda que veníamos de nómadas y de no matrimonios y así multifamilias y las familias poliándricas y las poligámicas. Y bueno, se empezaron a dar ya una serie de problemas y conflictos familiares que la iglesia y el gobierno dijeron, a ver, basta, vamos a poner orden. Y creo que eso nos fue llevando a lo que hoy tenemos. Y ya se está rompiendo, ¿no? Claro, como dices, es un contrato social que se establece pues muy pronto, y bueno, muy pronto en la historia, en nuestra historia reciente, quiero decir, hace muy poco tiempo, pero que efectivamente no necesariamente retrata, sino que más bien hace un tanto daño, ¿no? Un tanto de daño al obligar y al querer mentalizar a la gente de entrar en una idea romántica, en una idea imaginaria de lo que tiene que ser la pareja, ¿no? Sí. Además, se planteaba también desde una perspectiva un tanto distinta, donde el hombre tenía unas funciones y la mujer tenía otros roles, roles que también ahora han sido ya como muy, muy desdibujados y dibujados nuevos, lo cual yo creo que es una gran ventaja porque nos va a ofrecer un cambio social, ¿no? Ahora, justamente y pegado a esto, me recuerda otro mito que podemos hablar. Quien te ama te hará sufrir. Esa es su verdad. ¿De verdad estamos condenados al amor y el amor y por el amor al sufrimiento? Yo creo que todo eso tiene que ver con entendimientos raros, porque eh, desde la iglesia viene el que si Jesucristo cargó la cruz y cargó su corona de espinas, uno porque no han de sufrir. Tiene mucho que ver con ese terreno. Y incluso yo escuchaba a mi mamá que eso decía, si Jesucristo cargó su cruz y no sé qué cosa, y dice, "Ay, ¿por qué? O el yo pecador, ¿no?" Entonces,
cuando nosotros decidimos ya vivir distinto o vamos teniendo más información, creo que vamos rompiendo esos mitos. Digo, ay, esa ya no me la compro. Pero eh, sí hay una parte de sufrimiento y no tiene que ver con que el otro me haga sufrir, sino en realidad es que yo sufro porque tengo expectativas y porque tengo aquí unos sueños, unas construcciones que no van a ocurrir. Pero lo más curioso, fíjate, o fíjense quienes nos escuchan, y yo creo que les pasa también, es que a pesar de que hemos visto el comportamiento de nuestros padres, que han tenido todo eso, muy acá tenemos la ilusión de que vamos a encontrar a la pareja y que no va a ser lo mismo que hicieron nuestros padres. Y resulta Claro. que se repite el fenómeno. ¿Por qué? Porque creo que hasta violentado la libertad de cada quien de que podamos hablar, de decir, ok, vamos a vivir en pareja y hasta dónde, como tener un contrato que nosotros hagamos de manera personal y no construido por el gobierno o por la iglesia. Claro, incluso por ejemplo, en México, salvo en familias con muchísimo dinero, es muy raro establecer un contrato prenupcial. Es Ujú. decir, que además del contrato matrimonial que uno firma, tengas además otro tipo de cláusulas, ¿no? Eso es rarísimo encontrarlo. Y además es como una muestra de desconfianza, ¿no? Culturalmente hablando, es una muestra de desconfianza. Incluso ya no casarse por sociedad conyugal, sino por bienes separados, también parece de pronto una muestra de desconfianza. Sí, sí. Oye, y a todo esto entonces, ¿qué es lo que opera en el cerebro, por ejemplo, cuando la gente decide separarse, cuando una pareja decide separarse? Bueno, también se segregan muchos neuroquímicos. Fíjate, hay una cosa, bueno, ya hablamos la vez pasada de cuando se tienen hijos, qué ocurre en nuestro cuerpo y por qué a veces se genera, y no infidelidad, porque no necesariamente es así, depende de la interpretación que le demos, pero que Claro, el hombre o la mujer empieza a tener relaciones extramaritales o extraparejales, ¿no? Pero el asunto es que nosotros creo que tenemos a ver, reubícame porque se me fue la onda, ahorita es que iba a decir, estaba pensando en decirte otra cosa. Regrésame sí, al tema. sí, bueno, estábamos hablando primero de que quien te ama te hará sufrir y Ajá. luego comentábamos que qué sucede con los divorcios. Ah, ya, que si se sufre también o por qué se sufre ahí. Porque teníamos expectativas que no se cumplieron y entonces empezamos a decir, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. Pero dejamos pasar, salud, pero dejamos Gracias. pasar un largo periodo donde había cosas que no me gustaban y a veces desde el momento, desde antes de casarme, desde que estamos organizando la boda, pero lo vamos dejando pasar, no lo habla, porque eso tiene que ver con el conflicto y con lo que nos han enseñado a callar. Entonces, no, eso va a cambiar después, eso lo arreglo después y eso lo arreglo después. Entonces, en la relación se van acumulando cosas. Esas relaciones que debieron haberse hablado, que pudieron haberse hecho en un contrato más serio y más pensado, más racional, no porque entra la parte emocional que, es que yo lo quiero mucho o yo la quiero mucho. No, luego lo ajustamos. Y no pasa. Entonces se van acumulando y cuando las personas se divorcian es porque ya tienen un buen tiempo de que dijeron, basta, pero no lo ejecutaron. Entonces ya cuando se divorcian es porque ya cayó. Pero ya muchas veces acumularon tanto enojo que ya terminan divorciándose con mucho odio, con mucho rencor y como que para qué llegar a esos extremos, ¿no? Y ahí es terrible, ¿no? Ahí también nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle a nuestro cerebro a no vivirlo así. Es decir, tenemos que luchar un poco también contra nuestras prácticas culturales que también imponen y que también marcan en mucho nuestro actuar. O sea, nuestras prácticas culturales condicionan, si bien el cerebro manda neuroquímicos para que actuemos de determinada manera, también nuestras prácticas culturales condicionan al cerebro para que mande esos neuroquímicos y funcione de esa manera. Por Sí. eso sentimos el amor en el pecho, como bien decíamos, y por eso sentimos el dolor a veces en la boca del estómago, como Ujú. bien decimos, ¿no? También. Y bueno, entonces, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo podemos construir una pareja? ¿Qué sería, desde la perspectiva de las neurociencias, de estas neurociencias aplicadas que estamos comentando? ¿Qué Mira, sería? ¿Qué tenemos que hacer para construir una pareja? yo creo una cosa importante es entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro del otro. Yo cuando les aplico, por ejemplo, a nosotros que tenemos la prueba del neurotest que identifica percepción y estilos de pensamiento, esa la he aplicado para parejas. Y se dan cuenta por qué son antagónicos o por qué son tan opuestos o por qué se pelean. Pero lo más importante, uno, es que identifiquen dónde pueden tener esas divergencias y la otra, que dónde están sus convergencias y que lo puedan negociar, que lo puedan platicar, que lo entiendan, que se den cuenta que no es un asunto de actitud de la pareja, sino que así funciona su cerebro. Ese es un camino. El otro camino que puede ocurrir es que
se converse, se desarrollen en competencias conversacionales, porque si no, uno de los dos toma el rol de víctima y en lugar de enfrentar, porque no saben manejar el conflicto, bueno, pues que se inscriban a nuestro curso de gestión de conflictos, por ejemplo. Tenemos que aprender a manejar eso, porque el conflicto es parte de la vida, parte de la convivencia y necesitamos aprender a manejarlo. Y como nadie nos ha enseñado, entonces en la relación de pareja tenemos conflictos y no los enfrentamos, los dejamos pasar, o a veces ni es conflicto y yo lo siento como conflicto y reacciono a eso. Ese es otro camino. El otro camino es que sepamos establecer compromisos y promesas. Nosotros queremos reclamar con algo que ni siquiera han prometido. Por ejemplo, mi marido nunca me prometió que íbamos a ir cada 8 días con mi mamá, pero yo di por hecho que sí. Y eso se genera, o sea, eso provoca conflicto cada 8 días o cada 15 días, que no fue mi Justo lo caso. que comentábamos, ¿no? Un ámbito cultural pasa a el ámbito, o sea, bueno, traspasa los ámbitos y llega a convertirse en un problema a nivel de cerebro, ¿no? Ujú. Sí, es Esta que idea, fíjate, aquí perdón, es lo cultural y lo neuronal. claro, juntan, o sea, se juntan, ¿no? Se convergen. Y retomo dos cosas que me parecen muy importantes. El neurotest, si a ustedes les interesa conocer cuáles son sus estilos de pensamiento, cómo funciona nuestros canales de percepción, cuáles son estos, el canal de percepción dominante que tenemos, o si nosotros somos más lógicos, más estructurales, más relacionales o más creativos, o cuál es nuestra configuración completa, les invito a que nos escriban y pueden meterse directamente a la página neurotest.mx, la repito, neurotest.mx, o pueden escribirme a mí a marquez@neurotest.mx y con mucho gusto les enviamos información sobre el neurotest. Y cierro con la otra, porque además ya otra vez se nos fue el tiempo de volada. Esta ha sido una media hora también igualmente vertiginosa, como nos sucede cada jueves. Y que lo mejor que podemos hacer es tratar de buscar cuáles son nuestras convergencias y también conocer nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que no se conviertan en un obstáculo para poder llevar una relación a buen término. Centrémonos en lo que nos une, centrémonos en aquello que nos puede llevar mucho más lejos y olvidémonos un poco aquello que nos separa. Recordemos que somos seres individuales y que cada uno, a pesar de ser una pareja, tiene una vida propia. ¿Sí? José, Y finalmente yo diría que centrémonos en los espacios de gozo y que procuremos construirlos. Si a mi pareja le gusta algo, que le goza mucho algo, le acompaño y que mi pareja me acompañe. Y de ahí nos damos el espacio para que cada quien goce por su lado lo que le parece adecuado. Si a mí no me gusta mucho, pero que tengamos unos puntos donde yo acompaño, no cedo, acompaño porque quiero acompañar, porque quiero ser parte de su experiencia y que me acompañe. Y cosas que nos unen definitivamente. perfecto. Pues muchas gracias, José. Muy buenas noches nuevamente. Ha sido un gusto platicar contigo. Yo soy Andrés Márquez, me acompaña Josefa Galván como cada jueves. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y nos vemos acá en nuestros próximos desafíos de familia la próxima semana. Estén atentos porque vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el amor un ratito enterrado y vamos a empezar a explorar otras temáticas. Muchas gracias, muy buenas noches.